Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto poder saludarles. Es un serio privilegio poder estar aquí esta hermosa noche fresca, lluviosa en algunas partes de la ciudad. Quiero saludar a los que ya están conectados desde bien temprano y bien puntuales. Muchas gracias. Quiero saludar a los que veo ahorita conectados. Recuerda que tienes que mandarnos un saludito ahí para que nosotros podamos leerte porque luego se pierde. No sabemos quiénes están conectados. Aquí veo conectado a Blanca Rosas. Buenas noches, Blanquita. A Merari Solano, buenas noches. Saludos a Luis de la Cruz. Qué bueno que te puedes conectar, Luis. Nos da mucho gusto. Esperemos que te encuentres bien allá en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. María de los Ángeles Flores, qué gusto que estés conectado. John Sol, gracias por estar conectados. Evelina Mijangos, gracias por estar conectada. Merari Solano, gracias por escribir. Y gracias a todos los que se están conectando y agregando en esta hermosa noche para comenzar nuestro estudio. ¿Cómo ha pasado estos días? ¿Cómo ha estado? ¿Qué ha vivido en estos últimos días, verdad? Gracias a Dios estaba reflexionando en estos días que estamos ya a muy poquitos días, menos de 15 días de que el año se termine. Y ha sido un año, creo que muy diferente a todos los que hemos vivido. Ha sido un año lleno de muchas cosas, y pues me quedo mucho con cada uno puede verlo de diferentes maneras. Podemos decir complicado, podemos decir con retos, con muchas situaciones, pero creo que si nos aferramos a la palabra de Dios y nos aferramos a Él, podemos decir que ha sido un año que todas las cosas nos han ayudado para bien. Ha sido complicado, algunas personas ya no las volveremos a ver, ¿verdad? Las hemos perdido y hay tristeza, pero a la vez hay paz porque sabemos que han sido llamadas por nuestro Padre Celestial, que sabemos que están gozando con Él, que están viviendo en plenitud. Así que pues gracias a Dios por que hasta hoy nos ha sostenido, por su misericordia, su bondad. Y pues estoy emocionado por el tema que hoy vamos a ver. Por ahí la semana pasada les dejé una tarea. Vamos a ver quién se acuerda de la tarea. Les pedí un favor bien grande. Recuerdan que el tema que estuvimos viendo, y les dejé por ahí una tarea. Espero que alguien haya tenido la oportunidad de hacerla y haya podido tener oportunidad de poder hoy compartirnos. Estamos ya terminando el tema número D, que es dispuestos a servir a Dios sirviendo un hombre. Hemos visto es un discipulador, hemos visto que es un guía espiritual, hemos visto que es un coach, hemos visto que es un mentor, hemos visto que es un padre espiritual. Y la tarea que les dejé fue precisamente que usted investigara los modelos bíblicos que podemos encontrar respecto a estas enseñanzas, ¿no? Vamos a encontrar quiénes fueron un discipulador. Recuerden que estos temas que estamos viendo es precisamente para que nosotros encontremos qué rol estamos desempeñando o qué rol estamos necesitando en nuestra vida, de acuerdo a la descripción y a la enseñanza que hemos dado cada uno de ellos. ¿Qué necesito en esta etapa de mi crecimiento? ¿Qué necesito en esta etapa de mi vida espiritual para seguir desarrollándome? Un discipulador, un guía espiritual, o necesito un coach, necesito un mentor o un padre espiritual. ¿Qué es lo que requiero para seguir avanzando? Y en base a eso fue la tarea de ver algunos modelos bíblicos que nosotros podemos estar por ahí observando donde se repiten estos patrones. Así que yo quiero ver si alguien por ahí nos los puede compartir. Sería excelente. Estoy dando un poquito de tiempo porque sé que lo escriben. Si alguien hizo esta investigación y tuvo la oportunidad de hacerlo, por favor compártela con nosotros para seguir aprendiendo. Y bueno, pues mientras usted escribe, pues voy a seguir saludando a los que están conectados. Estoy viendo también estoy viendo conectados a Manuel Hernández. Saludos, Manuel,
Aminatitlán, Veracruz. A todos los que nos ven en Minas, saludos. Faustino, muy buenas noches. Saludos a todos los que nos ven allá en Nanchital, a todos los que nos están viendo en Aguadulce, en Las Chuapas, en Tabasco, como saludamos a Luis de la Cruz al inicio, a todos los que nos están viendo allá en Veracruz, en los que nos están viendo en el DF. Bueno, pues estamos abiertos a que nos vean en todo el mundo, ¿verdad? Siempre y cuando se conecten. Saludos, que el Señor siga obrando en ustedes. Así que vamos a ver si alguien se acuerda de la tarea o alguien tuvo la oportunidad de hacerla, y me daría mucha alegría si nos empiezan a compartir. Vamos a arrancarnos pues, porque este tema es esta enseñanza es increíblemente muy bonita lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver algunos modelos bíblicos respecto a lo que hemos platicado, para que nosotros tengamos la oportunidad de la oportunidad precisamente de ver cómo se replican estos modelos, ¿sí? Y yo le voy a dejar, como le dejé de tarea, espero que usted lo escriba. Vamos a ver algunos que nos menciona la palabra de Dios precisamente respecto a lo que estuvimos platicando. Pues por ahí en su pantalla va a ver los modelos bíblicos que el Antiguo Testamento nos mencionan respecto a lo que hemos platicado. La tarea de usted va a ser definir en qué tipo de esta enseñanza estuvo ejerciendo. Por ejemplo, le voy a decir modelos bíblicos del Antiguo Testamento. Estamos con Elías y Eliseo, ¿sí? ¿Qué fue Elías para Eliseo? Fue un discipulador, fue un mentor, fue un coach, fue un padre espiritual. Lo voy a dejar ahí en la pantalla para que usted de favor me conteste en base a lo que hemos platicado, y usted me diga en base, esta era la tarea, precisamente la tarea de investigar. Yo estos son los que yo investigué, ¿verdad? Pero si usted tiene otros, pues también nos puede compartir ahí a través de escribirnos a través de la transmisión. Lo que más me ha costado, me ha sido un gran reto, es poder sentir la cercanía con ustedes. Por eso me gusta realmente tener las clases en vivo, aunque sí son un gran reto. No procuro grabarlas para poder estar interactuando con usted. Me encanta interactuar, me encanta que usted escriba, que usted comente y que juntos podamos ir aprendiendo. Entonces, para mí es bien importante ahorita, me voy a detener un poco para que usted, en base a lo que está viendo en la pantalla, usted me comparta, según lo que hemos aprendido en estos días, Elías y Eliseo, ¿qué tipo de enseñanza o rol desempeñó Elías sobre Eliseo? ¿Sí? ¿Qué pasó con Jetro y Moisés? ¿Qué tipo de relación llevaron en base a lo que hemos platicado? ¿Fue un discipulador, un maestro, un coach, un guía, un padre espiritual? ¿Qué fue? ¿Cómo se desarrolló esta relación? Ahora, recuerden que estos roles que estamos viendo precisamente es el rol de lo que yo necesito para crecer, o también el rol que yo estoy desempeñando. Posiblemente muchos de ustedes, veo conectados muchos líderes de la congregación o personas que ya están desempeñando ministerio en la congregación, ya están llevando a cabo alguno de estos roles. A lo mejor usted está siendo un discipulador ya, a lo mejor usted está siendo ahorita un guía espiritual, a lo mejor usted está siendo un mentor, y es importante que ubiquemos qué es lo que estamos desarrollando precisamente para el crecimiento como cuerpo de Cristo. Todo esto nos permite crecer, seguir adelante. Así que, bueno, quiero ver si alguien ya me comentó respecto a estos modelos bíblicos del Antiguo Testamento: Elías y Eliseo, Jetro y Moisés, Moisés y Josué, Moisés y Caleb, Samuel y Saúl, Joaida y Joás. Son algunos de los ejemplos que yo tengo aquí en mi pantalla. Y usted, me gustaría por favor que me comparta en base a lo que hemos aprendido en estos días, qué tipo de relación llevaron ellos. Bueno, este es en el Antiguo Testamento. Ahora, del Nuevo Testamento, ¿quiénes encontró usted en el Nuevo Testamento? Que si me puede compartir. Yo le voy a poner los que yo encontré, ¿verdad? Son algunos, y esto es con el fin de que
también nosotros vayamos aprendiendo, ¿verdad? Ahí va a aparecer ahorita en su pantalla. Me estoy deteniendo un poquito porque realmente quiero leer sus comentarios. Le digo, de algo que lo que me encanta de hacerlo en vivo es precisamente leer sus comentarios, interactuemos y que nos sintamos cerca. Y yo me siento cerca cuando usted me escribe, cuando usted me comenta, me comparte cuestiones que podemos leer entre todos. Eso me hace sentir cerca y quiero que usted se sienta también cerca. ¿Ok? Entonces, le voy a poner también aquí en pantalla los modelos bíblicos del Nuevo Testamento. Por ahí usted los va a ver. Y estos son los que yo encontré, ¿verdad? Algunos, no son todos. También era su tarea por ahí para que usted lo hiciera. Y también vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a retenerlo ahí un poquito en la pantalla para que usted lo anote. Bernabé y Pablo llevaron también una relación. Bernabé y Juan Marcos, Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, Priscila y Aquila y Apolos, y el más importante de todos, Jesús y los 12. El más importante de todos, Jesús y los 12. ¿Qué tipo de relación llevaron? ¿Qué fue lo que realmente tuvieron? ¿Qué tipo de este rol estuvieron desempeñando Jesús con los 12? Priscila y Aquila y Apolos, Pablo y Tito, Pablo y Timoteo, Bernabé y Juan Marcos, Bernabé y Juan Pablo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Voy a ver si alguien ya nos ha comentado ahí alguno de lo que quiero que hagamos como ejercicio. Ahora, si no me estoy explicando bien qué es lo que quiero, también dígame, no lo entiendo, para que lo explique un poco, ¿no? El punto es que usted, a través de esta lista de modelos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en estas parejas o en estos nombres que aparecen ahí, usted identifique, de acuerdo a la enseñanza que hemos tenido a lo largo de estos días, qué tipo de relación llevaba Pablo y Timoteo. ¿Era un mentor? ¿Era un padre espiritual? ¿Qué era Pablo para Timoteo? ¿Qué era Pablo Tito? ¿Verdad? ¿Qué tipo de enseñanza, qué tipo de relación estaba llevando con él? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si alguien nos ha contestado. Me gustaría mucho que lo hiciera. Voy a continuar voy a continuar con la clase y espero que usted pueda contestarme y más al ratito continuamos leyendo esto. ¿Sí está conmigo? Muy bien, todos estos modelos bíblicos realmente usted ya los ha visto, ya los conoce. No me voy a detener un poquito en esta parte, pero sí quiero que veamos algunos modelos históricos también en base a la enseñanza que hemos tenido. ¿Está conmigo? No me deje, ahí estése conmigo, ¿verdad? Ahí aparecen en pantalla los nombres para que usted pueda también de una manera u otra seguirnos el ritmo. Bueno, pues vamos a entrar en los históricos y realmente aquí el Señor me habló de una manera muy clara, la verdad, el Espíritu Santo nos ayuda a transmitir lo que pude aprender al estudiar estos modelos históricos. Son personas que se desempeñaron en momentos específicos de la historia y que realizaron algo y lo vamos a platicar. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a comenzar con el primero, que se llama Juan Hus. Juan Hus vivió del 1370 al 1415 y podemos resumir su vida como una entrega y sacrificio hasta el martirio. ¿Quién fue Juan Hus? No sé si alguien de ustedes tiene. Vamos a adentrarnos un poquito a la historia de la iglesia, un poquito a la historia. Vamos a ver algunos personajes interesantes. ¿Quién fue Juan Hus? Hus, su apellido significa ganso, su idioma más o menos, algo así. Dice, dentro de la historia se considera como el pre-reformador. Conocemos a alguien llamado Martín Lutero como el reformador, pero estudiando un poquito la historia nos vamos a dar cuenta que
eh, empezó 100 años antes de Martín Lutero, un hombre llamado Juan Hus, que empezó a reformar, empezó a ver las diferencias, empezó a estudiar la palabra y empezó a ver algunas diferencias en cuanto a la enseñanza que se estaba llevando a cabo. Y este hombre fue quemado vivo por oponerse al sistema religioso de aquel momento. Realmente él encontró que una situación bien importante, dice él, ¿por qué se opuso al sistema religioso de aquel momento? Juan Hus era un católico y él encontró, al estudiar la palabra de Dios, que el Papa no era la cabeza de la iglesia, sino Cristo Jesús. Y precisamente esto fue lo que trajo para en aquel entonces una gran revolución. Él encontró a través de las escrituras que la palabra de Dios decía claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia y encontró precisamente él a través del estudio de la palabra de Dios que perdón, tengo un pequeño detalle aquí con mis notas. Un momento, gracias por paciencia. Ok, ya estamos de regreso. Entonces, gracias por la paciencia. Aquí un detalle con el equipo. Ok, él, como te dije, es un ejemplo de se considera como un reformador, es un ejemplo de entrega y sacrificio hasta el martirio. Fue quemado vivo por oponerse al sistema religioso de aquel momento. Hablamos de los años en los que él vivió, del 1300 al 1400. Él encontró que en la iglesia, al estudiar la palabra, te dije que era un católico, encontró que el Papa no era la cabeza de la iglesia, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esto fue clave para despertar el movimiento o lo que nosotros conocemos como la iglesia protestante. Se le dice protestante porque precisamente empezó a protestar respecto a las enseñanzas que se estaban llevando, no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Juan, él comenzó 100 años antes de que naciera Martín Lutero y muchos de los seguidores que estudiaron los escritos de él, precisamente se le llaman los husitas, se llamaban. Él nació en una familia humilde, realmente no tenía acceso a la educación, pero se educó lo mejor posible de acuerdo a sus recursos y entró a estudiar el seminario. No tenía para pagarlo, pero de una u otra manera, por el gran grado de compromiso, el gran grado de estudio, pues adquirió, vamos a llamarle como una tipo beca, pudo así continuar sus estudios y así fue como este hombre se fue letrando y avanzando, y él mismo a través del estudio encontró esto que te estoy comentando, ¿no? Y fue lo que él expuso precisamente, y pues saben que en aquel momento eso causó una gran revolución y pues fue condenado a ser quemado vivo. Y precisamente hay algunas palabras que dijo, dijo cuando él estaba siendo quemado, son relevantes por lo que vamos a seguir. Él comentó, como te dije, que su apellido es Hus o Ganso, significa, él dijo, esta podemos llamarlo tal vez profecía, tal vez, no sé si así lo quieras entender. Dice, van a asar un ganso, pero dentro de un siglo se encontrarán con un cisne que no podrán asar. Repito sus palabras mientras estaba siendo él quemado, es, van a asar o están quemando un ganso, pero dentro de un siglo encontrarán con un cisne
que no podrán asar. Y los seguidores de la Reforma Protestante suelen identificar a Martín Lutero con estas palabras, ya que 102 años después Lutero clavó su 95 tesis en Wittenberg y en su escudo de armas figuraba un cisne. Martín Lutero, cuando hizo esto, había un cisne, así que muchos lo toman tal vez como una profecía, pero donde ya precisamente el movimiento de la Reforma, el movimiento de seguir a la palabra de Dios estaba tomando bastante relevancia. Así que, de hecho, su muerte de Juan Gauss ocasionó muchos problemas sociales, como pequeños levantamientos en armas, puesto que era un hombre que tenía pues testimonio y realmente estaba practicando ciertas cosas de la palabra de Dios. Entonces sí fue un gran revolución. Años después, muchos años después, incluso el Papa Juan Pablo II reconoció que sí fue un gran error el haber quemado a Juan Gauss, precisamente por el hecho de que estaba apegándose a la palabra de Dios. Entonces, bueno, es un poquito de historia, espero que no se aburra mucho con esto, pero para mí se me hizo tan interesante la vida de este hombre, así que podemos definir de acuerdo a lo que usted está viendo ahí voy a poner aquí en pantalla una vez más, podemos definir a Juan Gauss como entrega y sacrificio hasta el martirio. Encontró palabra, se fue hacia adelante y continuó enseñando hasta que fue quemado. ¿Sí? Vamos con el siguiente, como se los dije, es Martín Lutero. Martín Lutero, 100 años después, él vivió en el 1484 al 1546, y lo podemos definir es como la convicción y el valor indeclinables para cambiar a su generación. ¿Sí? Entonces, a Martín Lutero lo podemos encontrar de esta manera. Le voy a dar algunos datos históricos sobre Martín Lutero. Y como te dije, dice, él estuvo en términos, o él encontró que los términos de penitencia y probidad tomaron un nuevo significado para Lutero, convencido de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras, siendo una de las más importantes de ella la doctrina de la justificación por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Martín Lutero encontró, en ese momento habían una situación de penitencias o situaciones así en la vida católica, y él encontró que no había fundamento bíblico, no había un fundamento respecto a eso, de cómo a través de pagar penitencias, y hablamos en parte monetaria, es que las personas podían tener el perdón. No había un sustento bíblico para ello. Sin embargo, era un método en el cual pues se estaba llevando a cabo, ¿no? Incluso había itinerantes que iban por lugares vendiendo penitencias con el fin de recaudar fondos, y así construían, según lo que entendí en lo que leí, construían catedrales o construían sus templos o monasterios. Entonces él encontró que no, que eso no es una verdad bíblica, y hizo mucho énfasis precisamente en la justificación por la fe. ¿Cuántos justificados por fe hay aquí? Levanta su mano, dime un like de júbilo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Jesucristo nos ha dado salvación por la fe. Todos los que creemos en Él, creemos en Jesucristo, que vino a la tierra, que murió, que anduvo entre nosotros, que murió y resucitó al tercer día, y todo lo que hemos creído y confesado que Él es el Hijo de Dios, somos justificados por la fe. Amén. ¿Y cuántos justificados hay en esta transmisión el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Así que esa es la vida de
Martín Lutero, y lo definimos como convicción y un valor indeclinable para cambiar a su generación. Ahora, de lo que yo estaba encontrando o de lo que a mí me causó, como te lo decía hace rato, mucha en mi espíritu, es precisamente todo lo que estos hombres tuvieron que enfrentar para decir una verdad. Todo lo que estos hombres tuvieron que pagar en cuanto a precio de sus vidas para poder transmitir la verdad, para poder sacar a la luz la palabra de Dios. Tenemos que encontrar también en los momentos históricos de Juan House, no era un momento donde la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Realmente solo los estudiosos, los que sabían leer y tenían acceso a las escrituras, podrían llegar a encontrar lo que Juan House encontró, pero sobre todo tener el valor de ponerse en pie ante un sistema y decir, ¿saben qué? Esa no es la verdad, ese no es lo que la palabra de Dios nos dice. Las consecuencias pues en Juan fueron la muerte, ser quemado vivo. Martín Lutero también fue perseguido, Martín Lutero también tuvo que ser escondido, tuvo que vivir muchas situaciones por ahí. Y bueno, hasta aquí, esta parte de la historia donde vamos, es que ellos se levantaron para dar el mensaje correcto en un momento en donde su mensaje no era bien recibido. Y me puse hasta aquí a pensar lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que nosotros hoy estamos viviendo como sociedad, y había algunas semejanzas que estaba viendo, porque hoy en día estamos viviendo lo que la misma palabra de Dios dijo, que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo el valor para llamar a lo malo malo cuando la sociedad nos está diciendo todo lo contrario? Cuando el que se levanta en la sociedad a comentar o a hablar lo que la palabra de Dios dice es tachado, pues de una manera es discriminado, menospreciado, o es una voz que no quieren oír la sociedad. El verdadero mensaje de Dios es algo que no quieren oír la sociedad. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? Eso pasó en el 1370 con Juan House. Eso pasó con Martín Lutero en el 1484. Pero ¿qué está pasando hoy en el pleno 2020, cuando tenemos tecnología, cuando la ciencia ha avanzado tanto, cuando podemos decir que el hombre ha crecido en conocimiento? ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a levantar nuestra voz? Dispuestos a levantar la voz contra de lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Está conmigo? Vamos a continuar y reflexionamos un poquito más adelante con esto. Pues quiero continuar con el siguiente. Estamos hablando de John Wesley, del 1703 al 1791, y podemos definirlo a él como una organización y generosidad apostólicas para impactar a las naciones. Él es John Wesley. Vamos a ver un poquito sobre la vida de John, perdón. Él estuvo del 1703 al 1791 aquí en la tierra, y lo que podemos dejar, o lo que nos puede dejar, es precisamente todo lo que hizo para que las naciones pudieran conocer de la palabra. Un trabajo misionero prácticamente de John Wesley. Vamos a pasar al siguiente, que es Hudson Taylor. Él vivió del 1832 al 1905, y podemos ver que él tuvo una visión y pasión misionera, que confía en Dios para el ministerio. ¿Sí? Conmigo me ha escrito algo, porque no sé qué, no me dejes solo. Es un poquito de historia, pero realmente hay perlas en la vida de estudiar, en ver a estos hombres. Y estamos con Hudson Taylor.
Taylor trabajó 51 años en la China. Él fundó la entidad que él fundó, llevó a más de 800 misioneros a trabajar en China, que a su vez fundaron más de 125 escuelas, dando como resultado la conversión de 18,000 personas al cristianismo. También ha establecido 300 bases o estableció 300 bases en las 18 provincias chinas con más de 500 trabajadores locales. Esto fue lo que hizo Hudson Taylor de 1832 al 1905. ¿Sí? De ahí tenemos también precisamente tenemos a Jim Elliot del 1927 al 1956. Celo por Dios y pureza de corazón para servirle hasta el fin. ¿Sí? ¿Conmigo? Si usted tiene algún comentario, por favor, hágalo, no nos deje solos, ¿verdad? Y bueno, aquí Jim Elliot me impresionó, me dejó un poquito así como callado. Él fue, como te dije, celo por Dios y pureza de corazón para servirle hasta el fin. Elliot fue un misionero evangélico que junto con otras 4 personas fueron asesinados al intentar evangelizar la tribu Huaorani a través de esfuerzos de un plan conocido como la Operación UCA en Ecuador. La Operación AUCA en Ecuador. Y él murió muy joven siendo un misionero. Y cuando leía eso me impactó, porque es una realidad. Muchas personas han perdido la vida. Y me acordé de lo que decía la palabra de Dios, que todo aquel que quiera guardar su vida la perderá, y aquel que la pierda por Cristo la ganará. Así que bueno, pues este es un joven que decidió ir a las misiones y que entregó todo. Por eso la definición es celo por Dios y pureza de corazón para servirle hasta el final. Esta es la vida de Jim Elliot. Ahí está en su pantalla. Celo por Dios y pureza de corazón. Wow. Impresionante. Y bueno, el último que vamos a estar viendo en esta noche es Watchman. Watchman. No sé cómo se pronuncia bien. He leído varios libros de él. Espero que usted también. Y él estuvo del 1903 al 1972. Y si lo podemos definir en una frase sería saturación en la palabra. ¿Sí? Pues Watchman se convirtió al cristianismo en el año de 1920 a la edad de 17 años, y en ese mismo año que se convirtió empezó a escribir. Él tiene varios libros. Conoció a la misionera británica Margaret E. Barber, quien fue su maestra para él. A través de ella conoció lecciones importantes para la vida cristiana, tales como conocer y experimentar la cruz. Nino tuvo estudios teológicos formales, adquirió sus conocimientos mediante el estudio detallado de la Biblia y la lectura de libros de autores cristianos de gran peso. Durante los 30 años de ministerio, iniciado en 1922, Ni viajó a través de China, fundando iglesias en comunidades rurales, y dictó conferencias sobre temas cristianos en Shanghái. En 1952 fue encarcelado a causa de su fe y permaneció en prisión hasta su muerte. Me impresionó un poquito de Watchman, un hombre como lo definimos, es saturado en la palabra, porque él fue alguien que fue autodidacta. Solamente a través de la palabra y el estudio de libros, él quiso ingresar a un instituto bíblico. De hecho lo logró, pero de hecho lo vamos a llamar que lo expulsaron o lo corrieron, no sé qué término quiere utilizar usted, porque era alguien que cuestionaba, preguntaba. Era el hambre, tanto el deseo de querer aprender, que llegó un momento que creo que era demasiada. Vieron ese deseo tan profundo que los
espantó tal vez y lo dieron de baja. Fue algo de lo que me llamó mucho la atención, pero él no se detuvo ahí, sino siguió, y algunos de sus libros son de gran bendición. De hecho, si usted recuerda, el año pasado tuve la oportunidad de dar un estudio precisamente basado en uno de sus libros. Estuvimos platicando y me encantó, me gustó mucho, precisamente sobre el estar firmes, las posiciones, cómo debemos de estar en la vida cristiana, estar sentado sobre la roca, confiado, las posiciones del cristiano respecto a la vida, ¿verdad? Estar sentado sobre Cristo Jesús, confiado. Y bueno, fue una enseñanza que tuvimos la oportunidad de dar el año pasado, y precisamente mucho del estudio lo obtuve de un libro que precisamente él escribió. Entonces, ese es respecto a la vida de este hombre, y él permaneció encarcelado muchos años en prisión, justamente solo por la fe. Incluso él muere un tiempo su esposa muere, y él ya realmente no la pudo ver mientras estaba en la cárcel, y ya cuando su esposa muere, él tiempo muy corto murió también ahí encarcelado, prácticamente privado de la libertad. Y ¿qué es lo que quiero decirte con todo esto de un poquito de historia respecto a estas personas? Lo que te comencé diciendo hace unos momentos, o sea, realmente, como todo en la vida, nada es sencillo. Todo requiere de convicción, requiere de disciplina, constancia y sobre todo de una gran fe. Y aquí estamos hablando de hombres que se levantaron en contra de lo que estaban viviendo. Posiblemente pudieron haber tenido una vida cómoda siguiendo el sistema, siguiendo lo que estaban ellos desarrollando, pero decidieron levantar una voz de verdad, ser la voz de Dios para ese tiempo, y a través de lo que estos hombres en la historia hicieron, pues también nosotros estamos hoy aquí. Parte de que levantaron la voz y se mantuviera la fidelidad a la palabra, se mantuviera la pureza en la palabra de Dios. Y yo me hice esta pregunta y te la hago a ti. ¿Qué vamos a hacer ahora en estos tiempos? Tiempos complicados y violentos. Muchos de ellos perdieron la vida. Muchos de ellos fueron carcelados injustamente. ¿Qué estamos dispuestos nosotros? Podemos decir tal vez, en este momento no hay esa persecución. Podemos decir que sí, podemos decir que no. Podemos decir que sí porque a lo mejor por las leyes no pasa, pero por otro tipo de persecución en las redes sociales, la persecución que podemos tener en nuestros centros de trabajo, la persecución que podemos tener con nuestros cercanos cuando les compartimos los principios de Dios. Y esa es la pregunta: si estamos dispuestos a mantenernos, estamos dispuestos a dar esa palabra. Hace unas semanas escuchábamos a un pastor de la red de amistad compartirnos que él se encuentra en Alemania. Estoy hablando de hace 2 semanas, y nos compartía precisamente cómo funcionan allá las leyes y cómo hay cosas, principios que están en la Biblia bien claros y establecidas, pero que las leyes y la sociedad no las aceptan. Y si un pastor las comparte basándose en los principios de la palabra de Dios, puede ser demandado o encarcelado. Nos compartía precisamente de algunos pastores que están sufriendo juicios legales porque la congregación les demandó por compartir algo que no querían escuchar. Hablamos sobre la homosexualidad, hablamos de temas como el lesbianismo,
Y la palabra de Dios es clara. Dios ama a las personas que se encuentran en esta situación. Ama a las personas homosexuales. Ama a los lesbianos, pero no ama lo que están haciendo. Y eso está muy claro en la palabra de Dios. Es algo que no podemos cambiar ni usted ni yo. Dios es claro precisamente. Nos dice varón y hembra los creó. Y en este momento compartir esto es realmente podríamos decir que podemos meternos en problemas, ¿verdad? En estos días también escuchaba algunas biografías de algunas personas y personas que están, no son cristianas, personas que han hecho negocios, empresas, lo secular, y mencionan mucho, en cada una de ellos hay un común denominador: esfuerzo y levantarse en contra de la adversidad. Y al escuchar las historias de vida de cada uno de ellos, eso fue lo que encontré como un denominador. Y incluso algunos de ellos decían que los tiempos cambiaban, que lo que hacía antes ahora era tan bien visto. Uno de ellos era la vida de un comediante, que antes la forma en que él hacía la comedia, el día de hoy ya no la podría hacer. El día de hoy ya no, ya realmente no, porque dice todo lo que hagas o digas respecto a tal vez burlarte de alguna situación porque es humor, ya el día de hoy es sancionable, ¿no? Ya el día es cuestionable. Y él mencionaba, dice, pues hasta cierto punto veía como una hipocresía, dice, porque es algo que todo el mundo practica, pero delante de una cámara no puedes hacerlo, ¿no? Me llamó mucho la atención escuchar esa parte de alguien que se mueve en el mundo secular, ¿no? Que su profesión es esta, hacer comedia. Y bueno, ¿qué estamos viviendo el día de hoy? Nosotros como hijos de Dios, ¿cómo estamos levantando la palabra de Dios en medio de estas circunstancias tan que podemos decir que tenemos libertad para decir y hablar, pero en realidad cuando hablamos y decimos algo respecto a la palabra de Dios, somos cuestionados? Pero cuando a veces te dice algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, puede ser que hasta sea aplaudido. No sé si me estoy explicando bien. No quiero crear confusión en esta parte, pero eso fue lo que a mí me dejó de enseñanza, la vida de estos hombres, sus vidas dejaron, muchos perdieron la vida en esto, y eso es lo que crea la convicción en el Señor. Nos da una convicción de seguir adelante compartiendo su palabra y no movernos ni a derecha ni a izquierda. Entonces, pues esto es respecto a lo que a mí me quedó de enseñanza respecto a estos modelos históricos, conocer un poquito la vida de estas personas. Tú puedes tal vez buscar un poquito más de información sobre ellos, y ya te aparecen los nombres, te aparecieron los nombres a través de las láminas, y eso nos permite ver que hay personas que lo dieron todo por Señor Jesús. ¿Y qué estamos dando el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo? A mí me quedó claro en el hecho de decir, pues hay mucho más que relacionarnos con Dios, hay mucho más que meternos en ese río para seguir dándole a Dios y ser esa voz en medio de estos tiempos tan complejos, ¿verdad? Porque yo le llamo complejos porque tenemos la libertad de hablar, pero no la tenemos, ¿sí? El enemigo ha estado tramando estrategias muy sutiles que se están permeando en nuestra sociedad, y que debemos de estar muy apercibidos, debemos de estar muy atentos, debemos de tener el discernimiento en la palabra de Dios para no desviarnos de la palabra de Dios. Eso es lo importante, eso es lo fundamental, no desviarnos de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues ya los modelos bíblicos, yo confío en que usted conozca estas historias y que también le haya sido de bendición. No me metí en ellas porque yo creo que usted ya las conoce, y si tiene alguna duda, con toda confianza usted me puede preguntar y escribir para que los veamos. ¿Está conmigo? Bueno, pues hasta aquí llega el tema del día de hoy, y prácticamente con esto cerramos lo que es el inciso D,
que es dispuestos a servir a Dios sirviendo a un hombre. Y pasamos ya a la siguiente clase. Vamos a estar ya con el tema número E, dispuestos a la disciplina. Y estamos ya a pocas clases ya de terminar este curso. Y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de haber compartido esto. De verdad creo que el estudiar esto me ha hecho el más bendecido con impartir esto he sido yo, porque he podido ver la importancia de ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesús, la importancia de una vida apegada a la palabra de Dios, y el enorme regalo que tenemos ser llamados hijos de Dios. Así que, bueno, pues espero que haya sido de bendición estos hombres que vimos hoy: Juan House, Martín Lutero, John Wesley, Hudson Taylor, Jim Elliot, Watchman Nee. Hay muchos más que podemos nosotros estudiar y ver. Hay libros que hablan sobre la historia de la iglesia y cuántas personas lo dieron todo para que la palabra de Dios, para que el evangelio se mantuviera puro como debe de ser hasta el día de hoy. Así que vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de esta lección, y recuerda que la siguiente clase es dispuesto a la disciplina, inciso número E. Vamos a orar ahí donde estamos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de esta enseñanza el día de hoy, por haber aprendido sobre los discipuladores, sobre el guía espiritual, sobre un coach o un mentor, un padre espiritual. Gracias por aquellos modelos bíblicos que nos han bendecido: la vida de Elías, de Jetro, de Moisés, de Caleb, de Josué, de Samuel, Señor, de Pablo, de Bernabé, y sobre todo de nuestro Señor Jesús, a través de su vida y lo que realizó a esos 12, a esos cercanos. Señor, hemos visto también la vida de hombres que lo dieron todo a través de la historia, como Juan, como Martín, como John, como Hudson, como Watchman Nee. Señor, gracias porque sus vidas son ejemplo y nos enseñan que tú estás con cada uno de nosotros, aunque sea muy difícil el caminar. Y gracias por estos hombres, por lo que hasta el día de hoy tenemos, y ayúdanos a ser fieles en todo esto que hemos recibido, todo esto que hoy llega a nuestras manos, es tu palabra, que seamos fieles y diligentes para continuar ese gran mandamiento que tú nos has dado de ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia, por el día de hoy haberse conectado. Una noche rica, ¿verdad? Lluvia fresca. Así que disfrute la noche con un cafecito, ¿verdad? Aproveche ahorita de todos esos que somos bien paneros, ¿verdad? Está rico para estar comiendo pan. Y bueno, pues vamos a orar por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, que en los tiempos que no nos hemos congregado, y aquellas personas que no han todavía asistido a la congregación, han sido fieles en ofrendar y diezmar a través de los medios electrónicos. Ahí va a aparecer en pantalla cómo puedes tú ofrendar y diezmar, y permíteme orar por cada uno de ustedes. Dios, te damos gracias por tu provisión. Gracias porque usted, Señor, provee el trabajo. Usted nos da la habilidad para hacer negocios, nos da la habilidad para desarrollar una actividad. Señor, usted nos da la vida para poder trabajar, y usted nos da el trabajo y el sustento, y reconocemos que es gracias a usted y por usted. Y hoy en esta hora oro por aquellos que están ofrendando y diezmando. Señor, bendíceles, abre las ventanas de los cielos sobre sus vidas, trae hasta que sobre y abunde de tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, y reprende por nosotros al enemigo, reprende por nosotros al maligno que quiera robarse y quitar la bendición que usted
da a la obra de nuestras manos. Sabemos que con usted estamos más que bendecidos y hacemos esto por convicción, por amor, porque sabemos y hemos creído en su palabra y hemos experimentado su provisión y hemos experimentado la bendición de dar. Gracias, Señor. Bendigo a todos tus hijos, y si alguno está pasando alguna necesidad, alguno no tiene trabajo, Dios, te pido que abras las ventanas de los cielos y traigas una fuente, Señor. O si es un momento de iniciar un proyecto, Dios, dale la creatividad, la fortaleza para emprender y continuar en ese proyecto que usted ha depositado en sus corazones, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias a Dios. Quiero recordarte que comenzamos el siguiente año un nuevo curso con Blanquita y Cristian sobre la familia. No te lo puedes perder. Va a ser de gran bendición para nosotros. También quiero recordarte que este domingo tenemos reunión a las 11:30 y este domingo tenemos un evento especial de Navidad, un poco diferente a lo que hemos hecho en otros años, pero te invito a que vengas y estés aquí con nosotros a las 11:30. Trae tu cubrebocas, trae todos los elementos necesarios que nos ha pedido las autoridades sanitarias y que juntos podamos adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También el día sábado van a estar por ahí la transmisión de los niños a las 10:30, su clase. Y bueno, pues la siguiente semana igual estamos aquí en Casa de Oración el día martes a las 7 de la noche. Gracias a Dios porque siempre está Él dispuesto a contestarnos. Gracias a Dios por su palabra. Antes de despedirnos, quiero saludar a los que siguen conectados. Muchas gracias. Alguien escribió algo. Dice justificado por fe, Manuel Hernández. Así es, somos justificados por la fe, lo dice la palabra de Dios. Luis de la Cruz nos dice Pablo y Tito. Pablo demostraba un cariño especial hacia Tito, pues lo quería como un hijo en la fe. Gálatas 2 del 1 al 3. Muy bien, gracias Luis, así es. Ilka Morales, gracias Blanquita, le está mandando un saludo. Carlos Manuel dice amén. Cris Sol dice Jetro era mentor de Moisés, Moisés mentor de Josué. Oye, ahí nos mandó toda la tarea. Dice Moisés mentor de Josué, Elí mentor de Samuel, Elías mentor y padre de Eliseo, Elizabeth mentor de María, Bernabé mentor de Pablo, Pablo mentor y padre espiritual de Timoteo, Jesucristo padre de los cristianos. Así es. Gracias Cris por escribir completo la tarea. Y estamos con los demás. Saludos y saludos. Pues gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Nos estamos viendo, primero Dios, la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.